En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Bienvenidos a un nuevo programa de Diálogo La Cumbre Televisión. Es el 193 que llega a sus casas, a sus salas, a los pobladores de las provincias de Ricaurte en Boyacá, de Vélez en Santander y por YouTube a todos los amigos paisanos que se encuentren en cualquier lugar del mundo. Este programa está dedicado a la historia, breve, la historia de los teatros y del cine. El cine, como es conocido, el séptimo arte que ha fascinado a cientos, miles y millones de personas con esas exposiciones, con esas imágenes, con esas historias, con esos documentales que nos hacen sentir un tiempo diferente con nuestras familias, con nuestros amigos, cuando hemos asistido a las salas de cine, a las pantallas gigantes. Ese cine ha recreado a muchos pobladores del mundo. Y también tenemos los teatros, como a la par de la presencia del cine, encontramos también teatros, por ejemplo, en Colombia, el Teatro Colón de Bogotá, el Pablo Tobón Uribe de Medellín, el Lido, el Jorge Eliezer Gaitán, el Faenza de Bogotá también, el Experimental de Cali, el Teatro de Cartagena, el Teatro Santander de Bucaramanga, entre otros teatros muy conocidos donde se presenciaba excelente cine y también obras de teatro, conciertos, exposiciones, conferencias. Y por esta región de las provincias de Ricaurte y de Vélez en sus municipios, de Barbosa, Puente Nacional, Güeusa, Moniquirá, pues también tenemos historias no tan lejanas. Teatros existieron en cada uno de estos pueblos, como también el funcionamiento en esos mismos lugares de cine que fascinaron a nuestras generaciones no tan pasadas y que todavía se acuerdan de ese mundo fascinante de las películas que venían de otras latitudes y algunas películas también aquí muy colombianas, desde el origen del cine hasta hace unas 2 décadas atrás, que por algunas razones, por la presencia de la televisión, por la presencia de otras transnacionales del cine, pues estos teatros y la misma presentación de películas en los pueblos se fue suspendiendo. Pero queremos recordar como remembranza, como memoria, esa breve historia de los teatros y del cine en
estos pueblos de la provincia de Ricaurte y de Boyacá. Van a participar en este programa los señores Luis Carlos Gaona de Güeupsa, Diego Suárez Pinzón de Puente Nacional, Arcadio Lobo de Vélez Santander, Paula Chinome Barrera de Barbosa y Óscar Quintero, Elías Galvis, Juan Manuel Vicaría y Carlos Arturo Páez Torres, igualmente de Barbosa Santander, y por Moniquirá, María Cristina García Ríos. Para iniciar esta presentación, pues le vamos a dar la palabra a Luis Carlos Gaona, que es cineasta, documentalista, investigador, productor de cine de esta región, y él tiene entonces la palabra para que nos cuente cómo se presentaba el cine allí en Güeupsa, Santander, en la provincia de Vélez. Para hablar de la historia del cine en Güeupsa, por decirlo de alguna forma, tenemos que retrotraernos a la década de los años 50 del siglo pasado. Alrededor de 1950 en Güeupsa se proyectaba cine en los fines de semana en el Salón Cultural. Hay una anécdota muy relevante, que justo el día que ingresa la policía chulavita al municipio, estaban proyectando una película en el Salón Cultural y la policía entra hacen su ingreso con espavientos y disparando al aire y apedreando casas, y los asistentes recuerdan que se lanzaron por las ventanas y huyeron despavoridos. Con esa función se acabó prácticamente la proyección del cine en el municipio. Tuvo que esperarse hasta comienzos de la década de los 60, donde en casa de la familia Ariza Mateos, en la calle Cuarta, el señor Servilio Ariza proyectaba películas, tenía un negocio y iba por los pueblos de la región proyectando cine. Ahí en esa casa había un local amplísimo y hicieron una silletería con tablas de madera. La señora Rosa Elvira Rodríguez se encargaba de la taquillería y se proyectaban estas películas que traía el señor Servilio Ariza. A finales de la década del 60, la colonia güepsana, residente en Bogotá, proyectó también cine. Venía ocasionalmente los fines de semana y hacía proyecciones para la gente. Y en la década del 70 y el 80 se proyectó cine en el Salón Cultural, también los fines de semana. Personal privado venía de otros municipios con los carretes de cine y el proyector, y proyectaban en el Salón Cultural fundamentalmente películas mexicanas, el cine mexicano que era muy fuerte en Latinoamérica. Tenía mercado en todas estas regiones del sur de Santander. También películas de cintas de terror y melodramas, pero fundamentalmente el cine mexicano tuvo mucha acogida. También se presentaron películas western, películas de la conquista del oeste norteamericano. Y hoy en día pues habría que reseñar la labor ya de producción de cine con el realizador güepsano Iván David Gaona, quien ha filmado en el municipio varios cortometrajes e incluso un largometraje y algunas series para televisión. Muchas gracias. Ya está a disposición la tercera edición actualizada de La identidad de un pueblo Moniquirá y la primera de Miscelánea, estantería surtida de poemas del autor Juvenal Nieves Herrera. Gracias por su adquisición, lectura y promoción.
Continuando con Diálogo La Cumbre Televisión en este programa de teatros y cine en los pueblos de la provincia de Ricaurte en Boyacá y de Vélez en Santander. Pues Puente Nacional no es la excepción. Y Diego Suárez Pinzón, historiador, investigador de Puente Nacional, nos quiere contar cómo ocurrió allí la presencia del cine y en qué teatros, en qué lugares se hacían esas exposiciones para los pobladores de Puente Nacional. Diego Suárez Pinzón entonces queda con el uso de la palabra para que ustedes también conozcan la historia reciente de los teatros y del cine allí en Puente Nacional. Para el programa Diálogo La Cumbre del amigo Juvenal Nieves, queremos dar este pequeño informe sobre lo que fue la historia del cine en Puente Nacional, Santander. En la década, terminando la década del 30, inicios del 40, viene acá Leo Matiz, invitado por Eduardo Camacho Gamba, que era el político de esa época acá en esta región. Eduardo consiguió que se le diera una cámara que era para Santander por parte del gobierno nacional que estaba impulsando este proyecto de cine, que esa cámara no fuera a Bucaramanga, sino que la asignaran a Puente Nacional. Y efectivamente contactó por amistad o qué sé yo al fotógrafo más importante de las últimas décadas en Colombia, como fue Leo Matiz. Él vino acá a enseñar cine a los jóvenes y a las personas interesadas. Acá se llevó a cabo una buena enseñanza, pero eso no trascendió porque Leo Matiz tuvo que salir de Puente Nacional por alguna situación personal y no se culminó a gran tiempo, a mediano tiempo, este proyecto. Luego pasaron varios años y se construyó una casa que era la casa que después fue conocida como la casa de don Moisés Aguilera. Ahí se llevó a cabo cine en la esquina, hoy ahí funciona Serviconal. Ahí nació el maestro Lelio Olarte Pardo. También se llevó cine en la escuela normal, que tenía un teatro especial para cine, para proyectar cine, aparte que era también para las reuniones más importantes. La normal se fue a su nueva sede y ese teatro allá pasó al Colegio Técnico Industrial, la Escuela Industrial, en ese momento Escuela Industrial Francisco de Paula Santander, y allá ya la industrial se proyectaba cine. Continuando con la historia del cine, naturalmente aquella época eran películas a blanco y negro, obvio, pero es importante destacar una época muy linda en Puente Nacional, cuando la Federación de Cafeteros, me acuerdo mucho, creo que era la entidad, no dudo mucho en afirmarlo, venía con un carro Willys y encima de ese carro tenía un proyector de cine y venía a la plaza pública y proyectaba sobre las paredes películas todos los lunes, me acuerdo. Se daban películas de Rin Tin Tin, de Llanero Solitario, de Tarzán, de Viruta y Capulina, de Cantinflas, del Gordo y el Flaco. Eran películas de esa época y todo el pueblo, o sea, la gran mayoría de personas del pueblo, salíamos a las 7 de la noche a sentarnos en unos andenes a mirar la proyección en una pared blanca. Eso fue una época hermosa, una época de reunión de la comunidad. Se estaban viviendo momentos tensos de la violencia en la región, pero ya había mucha tranquilidad en esos espacios de cine. Esa fue una hermosa época de la historia del cine en Puente Nacional, que la recuerdo de infancia y que y disfrutábamos en familia, con mis padres, con mis hermanos. Era un programa de todos los lunes ir a la plaza principal, hoy Parque Lelio Olarte, a ver las películas que traía ese carro Willys, y terminaba eso y el carro se iba y todo el mundo para sus casas, pero quedaba el placer de haber visto esas películas que eran muy animadas, muy divertidas y un cine muy sano, muy bonito que se hacía en aquellas épocas en Puente Nacional. Acá junto a la escultura de Pirulas, un personaje auténticamente puentano que ya no nos acompaña, que ya falleció, voy a referirme a la última parte del cine que vale la pena destacar. En Puente Nacional hace unos 12 años seguramente, y se había iniciado ese proceso antes, se llevó a cabo
la proyección con actores naturales, con gente de Puente Nacional. Se invitó solamente a un personaje, a un actor ya de fama, para hacer la película de La Semana del Diablo. La Semana del Diablo es una historia cómica, digamos, picaresca, simpática, de unos curas que llegaron aquí a hacer una Semana Santa y no eran curas de verdad, sino unos curas falsos que llamaba a la gente, que no habían tenido pues la ordenación respectiva. Sin embargo, han sido seminaristas. Con la dirección de Julio César Goyes de la Universidad Nacional, y se hizo esta película que se tituló por el mismo tema La Semana del Diablo. Esta película se hizo con actores en Puente Nacional, se hicieron talleres de guión, se prepararon actores naturales, y la película se encuentra en YouTube. Se encuentra la película La Semana del Diablo, que ustedes pueden ver con una duración, creo que de 1 hora, algo así, o algo más, con personajes, y referida a lo que pasó en Puente Nacional en los años 47, cuando no hubo curas, cuando cerraron la iglesia y llegaron esos dos personajes, hicieron acá una Semana Santa que, a juicio de muchos, a juicio de los que la vivieron, inolvidable. Ahí bautizaron, ahí seguramente dieron comunión, hicieron eucaristías, hicieron exorcismos, bautizos no estoy muy seguro, pero la otra sí, plenamente seguro, grandes ceremonias en la plaza pública, y todo esto se llevó a cabo haciendo la remembranza a través de la película La Semana del Diablo, con la dirección de Julio César Goyes, y con todo un trabajo educativo e ilustrativo, enseñándole a la gente cómo se hace cine y cómo se hizo una película en Puente Nacional de esa altura. En aquel teatro de la Escuela Industrial, recuerdo mucho que había una forma muy simpática de anunciar. No se usaban megáfonos, no se usaban transmóviles con sistemas de sonido, de amplificación, sino se buscaban 5 o 6 jóvenes niños, generalmente de 8 o 12 años, que fueran de esquina en esquina, y todos cogían con sus manos: esta noche en el Teatro Escuela Industrial presenta la película de Tarzán, el hombre mono. Bueno, anunciaban la película que fuera, y todos a la vez tenían que saberse ese coro en la cabeza, y eran unos grandes actores en todas las esquinas, recordando a la gente que había cine para que fuera. Luego ya vino el teatro del señor Servilio Ariza, Servilio Ariza, creo que no equivocarme, don Servilio, que era puentano pero radicado en Barbosa, y montó acá el Teatro Avenida. Se daba películas mexicanas de Vicente Fernández, toda esa época era lo que llenaba, pues, porque se quedaban muchos campesinos a ver a la película anunciada, y luego se iban para sus fincas. Eran generalmente proyecciones de cine mexicano, algunas como El Clan Siciliano, ya distinto perfil, pero había muchas películas mexicanas, sobre todo lo de Vicente Fernández era muy visto, de Antonio Aguilar, de Flor Silvestre, todos estos artistas que hicieron cine. Fue esa época también del Teatro Avenida. Ese teatro se acabó, hoy en día es un centro de culto y algún grupo religioso, pero en la época don Servilio tuvo distintos administradores, trajo varios, contrató también con terceros para que administraran esto, y fue una época hermosa del cine en Puente Nacional, que también culminó. Películas de blanco y negro, naturalmente su gran mayoría, ya entraba también el cine a color en parte y se veía. Ya está a disposición la tercera edición actualizada de La Identidad de un Pueblo Muniquirá y la primera de Miscelánea, estantería surtida de poemas, del autor Juvenal Nieves Herrera. Gracias por su adquisición, lectura y promoción. Seguimos en Diálogo La Cumbre Televisión, la historia de los teatros y el cine en estos pueblos de las provincias de Vélez en Santander y Ricaurte en Boyacá.
Vélez también tuvo sus teatros y también muchos de los veleños gozaron y disfrutaron con las películas que allí se presentaban en el Teatro Vélez, en el Teatro del Colegio Universitario, en el Martín Galeano. Ese recuerdo lo tiene muy presente Arcadio Lobo, quien además trabajó allí en el Teatro Vélez y le cuenta a ustedes entonces y nos relaciona con el cine y los teatros en la provincia de Vélez, donde tantos de sus pobladores pasaron allí con sus familias por el Teatro de Vélez, el Teatro Universitario, el Martín Galeano. Continúen en Diálogo La Cumbre Televisión. Quiero hacer un breve recuento de cómo se inició el cine en la ciudad de Vélez. Existía un salón que se llamaba el Teatro Vélez, donde cabían aproximadamente 200 personas, todas sentadas. También había otro salón que era del Colegio Universitario de Vélez. Este lo manejaban los alumnos de último año y hacían fondos para sus excursiones. Las películas se proyectaban en máquinas de 16 milímetros. Venían en blanco y negro, y si se hacían a color, se necesitaba un lente de Cinemascope. En Vélez gustaban las películas mexicanas de Antonio Aguilar, de Jorge Negrete, de Pedro Infante, de Cantinflas. También gustaban las películas de pistoleros, y hubo películas que marcaron la época como Los Cañones de San Sebastián, La Hora 15, El Puente sobre el Río Kwai, películas que había que repetirlas hasta 5 veces. Es de anotar que toda película venía en 3 rollos, o sea que en la película hacían 3 intervalos de 5 minutos mientras se cambiaban los rollos. El material de películas se llevaba de la ciudad de Bogotá y lo alquilaba la Metro Golden Mayer o Pelmes, películas mexicanas, o un señor que se llamaba Andrés Bello. También iban los gitanos que llevaban películas y hacíamos un intercambio. Las películas que llevaban los gitanos traían origen venezolano, porque allá llegaban las películas primero que a Bogotá y eran un éxito total. Es de anotar que al salón del Colegio Universitario asistía la Sociedad de Vélez y al Teatro Vélez iban las clases populares. En el Colegio Universitario el costo de la entrada era de 15 centavos y en el Teatro Vélez era de 10 centavos, por lo cual tenía más clientela que el Colegio Universitario. La propaganda a las películas se hacía en carteleras que se sacaban en ese entonces a la plaza principal en cada una de sus esquinas, o si no, se le pagaba a un muchacho para que hiciera el peregrinaje por todas las calles. También debemos anotar que en ese entonces no había luz eléctrica. Tocaba con motores a gasolina para proyectar las películas. Esta es, a grandes rasgos, una breve historia de lo que era el cine en la ciudad de Vélez. Ya está a disposición la tercera edición actualizada de La Identidad de un Pueblo Muniquirá y la primera de Miscelánea, estantería surtida de poemas del autor Juvenal Nieves Herrera. Gracias por su adquisición, lectura y promoción. Barbosa Santander, en la provincia de Vélez, no podía ser la excepción en la participación de este programa,
porque también tuvo su teatro Barbosa, donde sus pobladores lo disfrutaron y lo gozaron, así como quienes venían de Site, de Chitaraque, de Santana, de San José de Pare a ver las películas mexicanas, a las películas de Texas, del oeste, y otros clásicos del cine que también los apreciaron. Y tenemos que darle la palabra a la señora Paula Chinome Barrera, a Óscar Quintero del colectivo cultural Saravita, a don Elías Galvis, Juan Manuel Vicaría del mismo colectivo Saravita, a Carlos Arturo Páez, que hacen parte de los ciudadanos que disfrutaron y conocieron el Teatro Barbosa en la provincia de Santander. Entonces escuchémoslos en su intervención para hacer esta relación con los pueblos que hemos venido comentando en desarrollo de el teatro y el cine en las dos provincias. Les habla Paula Chinome Barrera. Vamos a tratar hoy un tema muy importante que es el del Teatro Barbosa. Bueno, Barbosa, los que lo formaron pensaron que fuera turístico. Entonces trajeron el ferrocarril. Luego Monseñor Adán, que era el dueño del Hotel Príncipe, tenía una capillita y entonces habían... Atento saludo para todas y todas, por invitación de la Asociación La Cumbre. Estamos hoy en una rememoranza muy importante para la historia de Barbosa, tiene que ver con el teatro. Mi nombre es Óscar Quintero del colectivo Cultura Saravita y estamos hoy donde quedaba en otrora el Teatro de Barbosa Santander, un lugar donde estuvimos de niños conociendo el cine. Hoy estamos acá recordándolo. ¿Cómo ocurrió ese cambio? Hoy ya no tenemos teatro, hoy en muchos municipios de la región donde había teatros ya no los hay. Se ha visto desplazado por otro tipo de comercio. Yo recuerdo el teatro con las primeras películas de Disney, viendo películas como Querida, encogí a los niños. Recuerdo esa película, nos trajeron del colegio San Luis Gonzaga, y cómo veníamos los niños de los diferentes colegios y escuelas de Barbosa a disfrutar del cine. Posteriormente recuerdo que apareció el Betamax y apareció el VHS y empezó a desplazarse esto. Y hoy pues hemos perdido el teatro en Barbosa. Esa es mi rememorancia y mi recuerdo del teatro de Barbosa. Vamos a seguir escuchando a los barboseños para ver qué recuerdan de su teatro, del teatro barboseño. Un saludo para la Asociación La Cumbre. Ya estando en la piscina, donde la gente se hospedaba y donde podían asistir a los actos religiosos, entonces de noche no había ninguna diversión y apareció el Teatro Barbosa. Lo hicieron. Era teatro. Presentaban músicos, presentaban bailes, cumbias, bambucos, toda clase de baile y cantaban con música de cuerda y todo. Pero entonces, con el tiempo, Uriel Parra, que fue dueño del teatro, trajo unas máquinas pequeñitas y empezó a pasar cine así. Luego, con el tiempo, ya cogió el teatro William Telles y él trajo el cine de la pantalla gigante, sonido Dolby Estéreo y bellísimos colores. Entonces, continuamos con el teatro, se pasaban cintas muy bonitas, Rambo, Tiburón, Indiana Jones. Quiero recordar lo bonito que era en la niñez, particularmente en la mía, de asistir cuando uno podía los sábados en la tarde o el domingo al Teatro Barbosa, que era ubicado ahí frente al actual Parque Emilio Ulloa. Esa era como la diversión sana de nosotros los jóvenes, de los niños en esa época. Lástima que eso de teatro no se mantenga, porque de todas maneras quienes lo vivimos tenemos muy gratos recuerdos de haber compartido con los hermanos, con los amigos, y era una diversión 100% sana. El Teatro Barbosa fue uno de los primeros que apareció en esta región. Más tarde ya los pueblos vecinos trajeron sus teatros. Se presentaban 3 funciones, matinal, matiné y noche. El matinal era para los niños, eran los domingos, y el resto para la gente mayor. Era
era una cosa muy bonita ir a cine, era un programa. Ir a cine era una belleza porque el novio se encontraba con la novia, el esposo llevaba a toda su familia. Pasado el tiempo, el gobierno, dándose cuenta que el teatro fue un éxito, empezó a ponerle una cantidad de impuestos terribles. Puso a Focine y a Cocine, dos pulpos del cine que lo terminaron. Pagaba uno impuesto por las carteleras, por el perifoneo, por la propaganda, por el aviso. No hallaban qué más, no se sabía si iba a cine o iba a pagar el cine. Y así fue como terminaron todos los teatros, no solamente de los pueblos, sino también de las ciudades. Buenos días, mi nombre es Juan Manuel Becaría, yo soy del colectivo Cultura Saravita de Barbosa, Santander. Y hablando del teatro, pues aquí era donde funcionaba hace varios años, más o menos en el año 1992. Recuerdo que vi mi primera película, me trajo mi tío y ahí pues fue como la maravilla del cine en esa época. Y después siempre era un plan que de los diferentes colegios llegáramos a ver películas animadas. Entonces siempre se recuerda este teatro como el teatro, pero pues era un cine de alguna manera. Se veían películas pues de estreno. Posteriormente esto empezó a transformarse un poquito y habían como sitios individuales para ver películas, entonces las familias o las personas venían a ver ya películas pues en televisores más pequeños y terminó siendo un alquiler de películas en Betamax, en VHS y después se acabó y es lo que hay ahorita. Ya pues es un sitio donde arriendan ya para locales y otros temas, pero siempre fue pues un sitio con varias sillas, con una tarima, con un telón grande donde el recuerdo era ver películas pues en pantalla gigante. Entonces desde el 1992, 91, incluso creo que hasta el 93 era muy bonito pues venir a recordar y a vivir estas experiencias. No me llame, nosotros íbamos a cine, era un programa, ¿ve? Y que era una cosa pues, como dice el señor, una cosa muy bonita, era un programa para ir, porque la gente, sí, la gente tenía piscina, la gente tenía iglesia, la capillita esa, y la gente tenía, ¿qué le digo yo? En el día pues salía y todo, pero de noche, qué televisor, ni qué nada, ni nada, no había nada. Entonces, el cine fue un éxito. Claro. No, muy importante también lo que resalta de cómo el mismo gobierno con la tributación también lo llevó a la quiebra. Sí, todos los teatros quebraron, todos. Y es que, mire, ese Focine y Acocine tenía uno que decir, vendí tantas boletas de tal color, de tal serie a tal serie, y para pasar una programación que uno tenía que pagar todas las hojas esas, tenía que pagar todo para poderles mandar que cuánto vendió, cuánto hizo y todo. Eso ni el dueño tenía esa cuentica ahí. Sí. Yo recuerdo del Teatro Barbosa que sus propietarios eran don Servilio Ariza y doña Paula Chinome, creo que es el apellido. Y anécdotas que tengo fue en una Semana Santa que me vi una película que se llamaba El Mártir del Calvario, pero pues la verdad no sé por qué dejaron acabar ese teatro, porque realmente pues hace falta aquí en Barbosa donde ver un cine, y en algunas ocasiones presentaban películas muy buenas. Sinceramente, ir al cine era un programa chévere. La propaganda se hacía por medio del micrófono. Indiana Jones y el Templo de la Perdición, no se lo pierdan. Hoy, su Teatro Barbosa, a las 8:30. Todos a cine. Él la invita a ella a cine. La familia toda va a cine. Vamos a reír, a gozar, para morir de risa. No se lo pierdan. Aventura, Indiana Jones y el Templo de la Perdición. Los esperamos. Pantalla gigante, sonido Dolby Estéreo y bellísimos colores. Ya está a disposición la tercera edición actualizada de La Identidad de un Pueblo Muniquirá y la primera de Miscelánea, estantería surtida de poemas del autor Juvenal Nieves Herrera. Gracias por su adquisición, lectura y promoción. En
En este recorrido que hemos venido haciendo por los teatros y la presentación del cine en las dos provincias de Ricaurte en Boyacá y de Vélez en Santander, Moniquirá también hace presencia con María Cristina García Ríos, que entre otras cosas fue o es la nieta de don Pompilio García Palomino, quien fundó el Teatro Livia de Moniquirá por los años de 1928-1930 y que dejó un gran legado a los pobladores moniquireños. Queremos entonces que finalizando el programa, María Cristina García Ríos cuente toda su historia de investigación realizada para saber cómo fue el funcionamiento y la existencia del Teatro Livia de Moniquirá. Bueno, el teatro, en realidad, el sitio del teatro se queda sobre la calle Quinta. Sí. Y mi abuelo ahí construyó la casa. Y en el patio él construyó lo que se llamaba un teatro tipo media torta, era un teatro pequeño, y allá, según lo que cuenta mi mamá, contaba mi mamá y las amigas, allá se hacían todas las presentaciones del colegio, se hacían en ese teatrico que mi abuelo comenzó. Él en realidad comenzó eso como en los años 20. Torta, ¿no? Una especie de media torta. Una media torta, exactamente, pero él permitía que ahí se hicieran muchas actividades y él siempre le gustaba todo lo que era arte. Después entonces él ya resolvió construir lo que fue el Teatro Livia, que eso lo construyó en realidad a finales de 1920, pero creo que en realidad comenzó a funcionar como teatro al puro principio de 1930. Bueno, ¿cómo era esa casa al frente del Teatro Livia? Porque lamentablemente con el correr de los años vendieron esa casa y la demolieron. Recordemos cómo era la casa. Sí, bueno, primero la entrada al zaguán, y después, entonces, al frente de la entrada del zaguán estaba ya el teatro. Cristina. Bueno, ahorita hablamos de Noé, porque Noé en realidad, él comenzó, él siempre iba ya al teatro y él escuchaba toda la música de los cines, él escuchaba toda la música de Broadway, y como él le gustaba la música, él le encantaba, y entonces él mismo, él ha contado que él comenzó en realidad con su música en el teatro Livia, allá donde mi abuelo, sí. Y tuvo una relación muy especial con mi abuelo, de abuelo da nieto, porque como a Noé le encantaba tanto la música, mi abuelo también, entonces Noé y ellos siempre estaban hablando de música. Bueno, y entonces ya vamos entrando al teatro. Bueno, entonces entramos al teatro. Me acuerdo que entonces en el hall había al lado derecho siempre había carteleras de los cines. A mano izquierda era donde se compraban las boletas para entrar, y luego uno entraba, lógico, y ya estaba, al frente estaba el teatro, pero a mano derecha estaba el hall, y para ir al segundo piso. En el segundo piso era donde vivían mis abuelos, y a mí siempre me acuerdo que eran varios cuartos, y todos eran con madera, y eran bastante grandes. Y tenían balcones. A mí me encantaban esos balcones. Y me acuerdo que cuando nosotros llegábamos allá a Moniquirá, yo veía que mi abuela estaba esperando, mi abuela Ana Blasina estaba esperando allá en el balcón, o ella a veces por las mañanas salía a saludar a las personas en esos balcones. Entonces, tenía 3 balcones que yo me acuerde. Así que eso es en la parte de arriba, y ahí la parte de arriba es la parte de donde vivían ellos. Sí. Bueno. Estaba la cocina también, la sala, al frente había una antesala, lo que llamaban antesala, que ahí la familia o personas especiales que invitaban podían ver el cine. Ajá. Bueno, recordando también al costado izquierdo había un mural como el Lago de los Cisnes que pintó. Bueno. ¿Siga?
Ese mural ya es después de que mi abuelo falleció. Eso ya fue cuando Leonor, mi tía, que heredó el teatro, ella trató de hacer actividades también. Entonces, en la historia de ese mural, quien la sabe bien es Raúl, pero de todas maneras, en Moniquirá en los años 70 llegó un pintor, Ragout, de origen francés, y nada de raro que haya sido de esos famosos pintores el abuelo decían que era pintor, no sé. Entonces, él era alcohólico y a cambio de las pinturas que él hacía, le daban comida y quedada. Entonces, él pintó ese mural de las bailarinas, que es un mural muy bonito. Y lógico, eso ya no existe, pero afortunadamente alguien tomó la foto, creo que tomó una foto. Roque, sí. Afortunadamente, entonces... Son López, sí. Bueno, sí. Muy bien, María Cristina. Ahora, lo que se dio principalmente en el Teatro Libre de Moniquirá fue la presentación de películas, de cine. En el libro de María Cristina ha hecho una argumentación muy interesante sobre el origen del cine en Colombia, ¿no? Que desde luego llegó a Moniquirá por esta idea fantástica de don Pompilio García Palomino, y que encontró tanto con sus abuelos, sus familiares, y qué películas se presentaban por esas épocas. Bueno, lógico, lo importante, bueno, es que él trataba de conseguir las películas más recientes, pero las películas más recientes en realidad ya eran un poquito viejas en relación a cuando se presentaban en Bogotá, pero de todas maneras él las traía a Moniquirá. Y eso fue la gran ventaja, que él insistía en traerlas. Por ejemplo, me acuerdo que hablaban que una vez trajeron esa película que hicieron los hermanos Dominique, el drama del 15 de octubre, porque es el drama del 15 de octubre que fue sobre el asesinato del general Uribe. Eso fue hecho en 1915 allá en Colombia, no por colombianos, pero por estos italianos, y que eso causó muchos problemas. Esa película mi abuelo la presentó allí en el teatro, pero eso sí ya fue lógico mucho más tarde, pero la presentó. También otra de las películas que él presentó fue La María, La María fue el primer largometraje que se hizo en Colombia, también con extranjeros, pero se hizo en Colombia en base al famoso libro de La María. Ese también se presentó allá en el teatro. La fecha exacta no sé cuándo la presentó, pero que yo sé que se presentó. Y bueno, y también al principio pues habían muchos cines americanos, por ejemplo, Charles Chaplin, Alfred Hitchcock, ellos pues ya estaban vendiendo todos esos cines en Colombia, y entonces esos se presentaron allá en el Teatro Livia. Y también está Drácula también, que esa era de miedo. Y me acuerdo una vez que yo fui, como que a mí mi abuelo no me dejó ver ciertas películas, no me dejaba ver, y yo loca por mirar, pero no podía verlas. Y bueno, y ya después entonces en los años 40, ya como el cine mexicano y el cine argentino pues habían avanzado muchísimo en relación al cine colombiano, entonces ya se hicieron, la mayoría de los cines que se presentaban en Colombia eran, en los años 40, eran de origen mexicano. Entonces, y esos llegaron ahí a Moniquirá, y lógico, entonces allá en Moniquirá se veía todas esas interesantes cines, especialmente pues de Cantinflas, ¿no? Y se creó una cultura mexicana allá no solo en Moniquirá, sino en toda la región. Bueno, hay varias maneras. La primera manera es poniendo carteles ahí en el mismo teatro y carteles en diferentes lugares. También ponía carteles alrededor entre el teatro y la casa del frente, entonces donde es como paneles de carteles. Sí. Y lo otro es que él mismo anunciaba con el autoparlante, anunciaba cuál era la película que se iba a dar, los autores, y anunciaba de una vez cuál era el tipo de música de esa película.
y la otra manera era, le pagaba a algún niño, le pagaba no sé cuánto, le pagaba muy poco, pero le pagaba para que fuera en el megáfono por todo el pueblo. O sea, explicando que tal día, a tal hora iban a estar presentando tal cine y el costo del cine. Entonces, eso fue la manera principal como él iba anunciando. Bueno, y allí también el anuncio era con algunos intermedios musicales. ¿Qué música se presentaban por esos altoparlantes que estaba uno hoy en lo que se conoce como Parque Simón Bolívar y el otro en el Parque Santander? ¿Cuál música? Bueno, él ponía la música, primero ponía la música que era relacionada con el cine que se iba a presentar. Si era de un cine mexicano, si era un cine mexicano, él colocaba entonces música mexicana. Ajá. Pero pero a mi abuelo, como le gustaba tanto la música, él lo que hizo fue, y en la mayoría de los cines, él escogía era la música estilizada. Ajá. La versión de esa música en el cine estilizado. Y algo que él hizo, que fue muy importante para mí, que fue muy satisfactorio saberlo de varias personas, como a él le encantaba tanto la música clásica, 1 hora antes de la presentación del cine, él tocaba, con el altoparlante, colocaba, era música clásica. ¿Y qué tipo de música clásica? Pues a él le gustaba mucho Strauss, Beethoven y bueno, y por ejemplo, de Strauss, las polcas, los valses, el Danubio Azul, yo me acuerdo que siempre lo colocaba, las bodas de Luis Alonso, y así. Entonces, muchas personas decían, me tengo que alistar porque ya en 1 hora, cuando tocaba esa música, ya es hora de ir al cine. Entonces me voy a arreglar rápido para poder ir al cine. Y otras personas escuchaban, por ejemplo, Noé Castro, le encantaba escuchar y él decía, qué cosa tan linda esa música, y muchas otras personas. Y entonces después se iban temprano, escuchaban la música un rato y luego se iban un poquito temprano a hablar con mi abuelo. ¿Quién es el autor de esa música? Cuénteme de Strauss, cuénteme de Beethoven. Entonces muchas personas aprendieron sobre música clásica por esa estrategia que mi abuelo hizo. Y él, como le encantaba la música clásica, por lo menos sabía que durante una media hora, 1 hora, él escuchaba su música. Se vio cine y películas en los teatros de Vélez, Güebsa, Puente Nacional, Barbosa y Moniquirá. Pero ahora hay productores de cortometrajes, películas y documentales, como Luis Carlos Gaona de Güebsa, con sus producciones Las Últimas Olleras, De Mieles, Guarapos y Otros Sudores, El Cristo de Guabatá, Urdimbres, La Matanza de Cantarrana, El Chirrinche, El Crimen en la Calle Cáustica y El Ganso Ariza. De Iván Gaona, de igual manera, de Güebsa, Con Parientes y Retratos, entre otras de sus películas, cortometrajes y documentales. De Puente Nacional, Julio César Goyes, con Semana del Diablo. De Barbosa, Una mala chicha es un guarapo, de Wilson Valderrama. Y La Imaginada, de Carolina Muñoz, entre las producciones más conocidas. Y de Moniquirá, El hombre de palabra y La muerte de un ángel, de Julián Sánchez Sánchez. Nada fácil hacer cine, películas, cortometrajes
y documentales, pero la muestra es un botón. Terminando este programa de Diálogos La Cumbre Televisión, 193, como les consta a ustedes, dedicado a la historia breve, reciente de los teatros y el cine en las dos provincias de Boyacá y Santander, la provincia de Ricaurte y la provincia de Vélez. Yo creo que es un interesante legado que nos han dejado los participantes en este programa, nos han refrescado la memoria a los de las décadas anteriores, pero a los niños, a los jóvenes de la presente generación, también va para ellos esa historia cultural de los pueblos de estas dos provincias. Hay que darle el agradecimiento a los participantes, a Luis Carlos Gaona, a Diego Suárez Pinzón, a Arcadio Lobo, a Paula Chinome Barrera, a Óscar Quintero, Elías Galvis, Juan Manuel Vicaría, Carlos Arturo Páez Torres y a María Cristina García Ríos. Sí, esos teatros existieron y se presentaron películas y cine en estos pueblos. Pero como decía el filósofo Ludwig Feuerbach, no podemos seguir contemplando el panorama, tenemos que transformarlo. Y acá la invitación es para los centros culturales, para las secretarías de cultura de los municipios, para las asociaciones, para los colectivos, para las personas promotoras de cultura que retomen la idea de organizar cine en estos pueblos, allí en los salones comunales, en los teatros existentes, en clubes que existan en los municipios con un Videobin, con un Betamax, con un cine en casa ahora de esos medios modernos, para que podamos brindarle cine a los niños. Es que no hay nada más fascinante que asistir a una pantalla gigante y ver allí el arte en la tercera y más dimensión, que nos recrea el espíritu, que nos trae mucha historia, que nos presenta documentales del pasado y del presente. Esa es una invitación final que hacemos para que entre todos retomemos la idea y volvamos al cine, porque estas generaciones lo requieren. Gracias a todos por acompañarnos, por participar de estos programas de Diálogos La Cumbre Televisión, con la cámara y fotografía de Ruth Reyes Castelblanco, la edición de Nicolás Cáncharo Torres, la coordinación de José Agudelo y la dirección y presentación de Juvenal Nieves Herrera. En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal.